El resultado podría ser el personaje de Don Juan Tenorio, salvando la analogía. Otro tipo de pseudoamor sería el amor sentimental, aquel que solo se experimenta en la fantasía y no en el aquí y en este momento. Y esto le impide tomar contacto real con el amado. Lo experimenta en la fantasía y eso ya le valió al sujeto. Un ejemplo de esto saldría en la película Dogville del maestro del dogma Lars von Trier, y no servía de caso concreto, en el cual él está continuamente pensando cómo será un beso y pensando en sus cuestiones morales, y está al lado de Nicole Kidman, y en vez de pensar en él está pensando en el beso, y lo que no hace al final es besar a Nicole Kidman, sino que está pensando en sus cuestiones. Y hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yo no he entendido bien una cuestión. A mí me había parecido entender que la ambivalencia tiene más que ver con que una presencia de amor a nivel consciente implica también una presencia de sentimientos hostiles. Mejor ahora, sí. Vamos a ver, yo te quería preguntar a nivel de lo de la ambivalencia, que me ha parecido entenderte que la asociabas con riqueza o pobreza. Y yo no sé bien, a mí me parecía que ambivalencia afectiva está en relación con el amor-odio, con esos dos niveles de objetividad consciente e inconsciente, ¿no? Tanto, no sé, ¿cómo era? Sí, me refiero a pobreza y riqueza porque aparece en el texto. Me refiero a pobreza y riqueza recogiendo las palabras de Platón del banquete. Entonces, no, lo que tú dices, tienes razón, pero que lo recojo como expresión de sus palabras, que no era para introducir algo, sino para ampliarlo. Lo recojo como dicho por Platón. Pero Platón, yo no sé si habla del amor a nivel simbólico, ¿no? Que es el verdadero amor, me parece entender, ¿no? El que permite pactos. No sé si... Están hablando del banquete de Platón, ¿no? Sí. Yo creo que hay algo importante en el banquete que no sé si lo señalaste, que es cuando los comensales le preguntan a Diótima, después de una locución de Diótima, si entonces los hijos dan inmortalidad, y entonces Diótima creo que hasta se sonríe y dice algo, muy poco. Y entonces habla de la creación artística. Esto es muy importante rescatar, ¿no? No creo que, con respecto a la Ángela, que dijiste que no habla del amor simbólico, Platón, es el único amor que conoce. No conoce el amor carnal. ¿Te acordás que te decían cuando eras jovencita, quiero tener contigo un amor platónico? Después, por ejemplo, dentro de la ponencia, yo no sé si está claro eso del amor, ¿no? Porque que el melancólico tiene una incapacidad o está disminuida la capacidad de amar, yo no sé hasta dónde es verdadero, ¿no? Porque, es decir,
que se ve generalmente y se tiene que interpretar como un comienzo de la salida de la melancolía es que, sobre todo en pacientes mujeres, que vienen a la consulta desalineadas, desgreñadas, mal vestidas, los familiares comentan que hace 3 o 4 días que no se baña, 4 o 5 días que no comen. Bueno, entonces, en análisis, de golpe, a las 2 semanas de tratamiento, vienen bañadas, pintadas y bien vestidas. Ese es el comienzo de la salida. Quiere decir que entonces que no estaba muy disminuida la capacidad de amar, porque si no, no se podría arreglar en 2 semanas, ¿no? ¿Cierto? Y yo me acuerdo que me llevaron una vez a una interconsulta y para diagnosticar una melancolía, y la chica que había que diagnosticar comía chicle. Y yo dije inmediatamente, no está melancólica. Entonces, que hay que tener cuidado con las frases, porque las frases después llevan actitudes raras, ¿no? Que si está disminuida la capacidad de amar, ¿cómo hago para que haya nexo? Para que haya liaison, ¿no? ¿Cómo hago para? ¿No? Entonces no tengo que pensar mal de los pacientes, ni de las enfermedades. Y después, relacionar el amor a las vicisitudes a las cuales la relacionaste. A mí me quedó corto el asunto porque en realidad, ¿no? Quisiste diferenciar, tal vez sin lograrlo. Todos los casos que nombraste son de enamoramiento. No diste ejemplos de amor. Vale. No di ejemplos de amor, señorita. No dijo, por ejemplo, que se levantaba con su amante a las 5 de la mañana y pensaba en la construcción del ferrocarril. No lo dijo. No habló de la mujer del Chacho Peñalosa que junto al Chacho luchó a la par, y ese era el amor del Chacho Peñalosa y su mujer. No dijo. ¿Qué pasa? Que me mandó al siglo XIX. No vi al Chacho Peñalosa, perdón. A caballo en la pampa. No. Diga. No, fue una imagen muy gráfica. Entonces me quedé, debía estar a caballo por lo menos. Gracias, doctor. Y eso es una cosa. Y la otra, me pareció muy importante eso que acaba de decir sobre las frases. Porque me puse a pensar que a lo mejor el tema no era lo de la disminución de la capacidad de amar, sino a qué objeto se dirige. O sea, porque tenemos tendencia a pensar la disminución en la capacidad de amar tiene que ser algo malo, ¿no? Porque es bueno amar mucho, perdón, como ideología dominante, ¿no? Entonces más bien pensar en términos de a quién se dirige. El psicoanálisis hace bien precisamente porque el psicoanalista con su actitud cambia los registros de relación del paciente. Fundamentalmente por eso. Entonces, poca capacidad de amar con esa familia, con esa pareja, con esos hijos, con ese maestro, con ese trabajo. Bueno, frente al psicoanalista todo eso se desbarata, pierde criterio, entonces no se sabe si tiene esta capacidad o aquella capacidad. Hace que se relacione, por ejemplo, no contesta a frases que el paciente o la paciente dicen, ¿no? Y que siempre le contestan de la misma manera. ¿Sí? El psicoanalista no contesta nada. Y contesta de manera diferente cuando contesta, ¿sí? A la madre, al padre. Por eso que a veces, cuando el psicoanalista le dice al paciente algo que le podría decir un amigo, no está haciendo psicoanálisis. Está haciendo coreografía, ¿no? El psicoanalista tiene la obligación de responder de manera diferente a como el paciente, ¿sí? Y además tiene que haber una inteligencia, que a mi entender es psíquica y una inteligencia psicoanalítica,
donde sin meterme con la vida del paciente puedo conversar con el paciente, que esto es muy importante en todo tipo de psicosis, en todo tipo de locura. Tengo que poder hablar con el paciente sin meterme en su vida. Tengo que poder conversar con el paciente sin interrumpir su vida, sin meterme en su vida, sin aconsejar. Por favor, Amelia, la presidenta. No, estaba pensando en lo del amor propio, que Freud dice que la diferencia entre una persona que está en duelo y una persona que está en depresión es que el que está en duelo no habla mal de sí mismo. En cambio, ¿no?, que el trastorno del amor propio, que dice del amor propio, no de la capacidad de amar, es que tiene esa característica, hablar mal de sí mismo, pero que en definitiva no es que hable mal de sí mismo, sino que habla mal del objeto perdido con el cual se ha identificado. O sea que simplemente lo señala como algo estructural. Sí, que cuando una mujer dice todos los días, soy una estúpida, soy una estúpida, soy una estúpida, tenemos que investigar al marido. Claro, que eso es el trastorno del amor propio, no de la capacidad. No está hablando de ella. ¿No? Que nadie altera su amor propio. Es una alteración patológica para poder decir lo que le pasa que no puede decir. Claro. No puede decir que está rodeada de estúpidos. Entonces, ella tiene una personalidad malograda, un yo malogrado. Es incapaz, pero está hablando de la incapacidad que la rodea, que no pueden entenderla, que no pueden responderle, que no puede. Sí, el mecanismo de sustitución no es que tenga que abandonar un objeto e irme a otro, sino que el mecanismo de sustitución es aquel que me permite que está siempre libre, que nunca está pegado a un objeto. Entonces, en el caso del melancólico es que está pegado a la sombra del objeto que ha caído sobre el yo, ¿no? Que tiene, la libido no la tiene a disposición de la sustitución, ¿no? Claro, porque si no, cada hombre que vendría a decir, me voy a separar de mi mujer, o que se parece, cuando en realidad un buen psicoanalista tendría que decir, ¿por qué no cambia de hombre primero? Claro. Ya no cambia de sujeto. ¿No es cierto? Vienen los pacientes de los psicoanalistas a decirme, quiero cambiar de psicoanalista, quiero cambiar. Entonces, la buena interpretación, la buena intervención del psicoanalista es, pero ¿por qué no cambia de paciente? ¿Por qué no es otro paciente? Porque si no es poner lo que me pasa en nosotros, y eso no es así. No hay ninguna frase humana que pueda indicar el camino de otro humano. Cuando uno hace un camino, lo insulté y me mató. Era un asesino. No que mi insulto provocó el asesinato. Si no era un asesino, no me mataba por haberme insultado. ¿Sí? La engañé porque era mala, mentira, yo era un engañador. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que este es otro motivo de rechazo del psicoanálisis, que hace responsable al sujeto de su vida, de todo lo que le pasa en la vida. Se le cae una piedra en la cabeza, uno puede decir, estaban en construcción ahora, el psicoanálisis dice, bueno, pero pasaron esa mañana 45 personas por ese lugar y le cayó la piedra, no le cayó justo a usted en la cabeza, que además no tiene acostumbrado a que se le caen piedras en la cabeza de que tiene 5 años. Hágase responsable. Se le ocurre estar siempre, ¿no?, donde cae la piedra. Freud decía, mis pacientes neuróticos, cuando terminó la guerra, mis pacientes neuróticos, a pesar de ser neuróticos, por haberse tratado un poquito antes de la guerra, fueron los que menos murieron, los que menos siguieron y los que menos sufrieron en la guerra. Y las balas eran balas para todos.